Bienvenidos a Soluciones Legales. Seguramente habrás escuchado algunas frases comunes que se repiten. No hubo prueba científica, no hubo testigos, no hubo arma. Prueban inocencia de un hombre que pasó 25 años en prisión. Se absuelve al acusado del delito de abuso de menores, porque en lugar el juicio sobre la prueba no fue acreditado. El jurado absolvió porque nadie le vio y no había pruebas. Así unas y otras frases referidos a la prueba. Pues hoy hablaremos sobre el derecho a la prueba. El derecho a la prueba, ¿no? Es el derecho de las partes, tanto de la parte agraviada como del inculpado o parte imputada o denunciado, de poder emplear toda la prueba que dispone con el fin de demostrar la verdad de los hechos en que se fundamenta su pretensión. El derecho a la prueba forma un derecho implícito como derecho fundamental. Este derecho tiene un conjunto de contenidos que se protege. Está el derecho a ofrecer medios probatorios, a que los medios probatorios ofrecidos sean admitidos, a que sean adecuadamente actuados, el derecho a la contradicción de la prueba, el derecho a la anticipación, preconstitución y aseguramiento de la prueba, y que todos ellos al final, como derecho, sean adecuadamente valorados. Como les decía, el derecho a la prueba constituye un derecho implícito de un derecho fundamental y más aún forma parte del derecho de defensa contradictoria de cada una de las partes para poder probar un hecho. El derecho a la prueba forma parte de ese conjunto de derechos donde se encuentra el derecho a acceder a la jurisdicción, el derecho a la motivación de la sentencia, el derecho a la efectividad de la sentencia, el derecho al debido proceso, que se respete el derecho a la prueba. Todo en conjunto forma parte de la tutela jurisdiccional efectiva. En el caso concreto, cuando una persona es procesada, tiene el derecho a que se respeten cada uno de estos derechos. Incluido está el derecho a la prueba. El contenido constitucional del derecho a la prueba, uno de ellos es el derecho a ofrecer medios probatorios y a que sean admitidos. Claro está, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad. El derecho a la prueba tendrá pertinencia cuando tenga relación con los hechos, cuando los instrumentos, ¿no?, o la prueba que vamos a usar se refleja o busca y tenga relación con los hechos que quiere probar. Será una prueba conducente cuando tenga idoneidad legal para probar los hechos. Es decir, que se hayan cumplido formalmente, que se hayan cumplido formalmente los requisitos que exige la ley para que se puedan probar los hechos con ese medio probatorio. También el derecho a la prueba implica su utilidad, que no sean sobreabundantes, que no exista otra prueba que demuestre lo mismo. Es decir, una prueba será útil si existiendo en abundante, solo se utiliza una, ¿no? Porque las demás resultan siendo excesivas e inútiles. Dichos requisitos, pues, permiten que el derecho a la prueba no colisione con otros principios procesales, pues existen otros derechos que también se protegen, como la celeridad,
la economía procesal, el plazo razonable, entre otro de los contenidos constitucional del derecho a la prueba es el derecho a contradecir y controlar la prueba. Si se presentan situaciones de ilicitud, impertinencia, que la prueba no es idónea, que es inútil y que es extemporánea, estas causas hacen que solicites que se garantice el derecho a controlar la prueba, a contradecir, ¿no? Negando su licitud, su pertinencia, su idoneidad, su utilidad y el tiempo razonable para poder admitir. Otro de los derechos garantizados en el derecho a la prueba es el derecho a la anticipación de la prueba. La actuación de la prueba antes del juicio oral es importante, pues en base a ello se realiza el juicio oral, ya que ante el temor fundado de que las fuentes se pierdan o modifiquen con el transcurso del tiempo, también cabe la posibilidad de que se actúen las pruebas de tal manera que se pueden garantizar el éxito del juicio oral. Ejemplo, para la anticipación de la prueba, ¿no? Que es un derecho que puede solicitar una de las partes, es cuando se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando un testigo clave está convaleciente a punto de perder la vida, o cuando un perito se encuentra amenazado por no ratificar sus conclusiones, o para evitar la revictimización de la agraviada en casos de violación sexual. En estos casos, pues, es necesario también garantizar una anticipación de la prueba, ¿no? Otro de los derechos a la prueba incluye el derecho a la preclusión de la prueba, es decir, determinados actos que se realizan debido a que éstas son irreproducibles o intrasladables, ¿no? Se garantizan con el derecho a la preclusión de la prueba. El sustento es que debido a las circunstancias, como le he señalado, son irreproducibles o intrasladables. De ahí que se forma la prueba documental, donde se hace constar los hechos. Ejemplo, acta de levantamiento de cadáver o un acta de incautación de droga, las mismas que no se van a volver a repetir y por tanto se puede acreditar con una prueba documental. Otro de los derechos incluidos es el derecho al aseguramiento de la prueba. Esto implica el derecho que se conserve y resguarde las fuentes de prueba desde su formación hasta su actuación, para que la prueba recogida sea la misma que la actuada en el juicio. De este modo se preserva junto al principio de inmediación para que el juez conozca de antemano la originalidad, ¿no? De la fuente de prueba. Uno de los ejemplos puede ser el arma homicida, ¿no? La droga incautada. Todo ello se encuentran regulados a través de un procedimiento que se hace. Es a través de la cadena de custodia, que se forma al momento del inicio de la investigación y se concluye una vez actuados, ¿no? El actuado, los medios de prueba. Otro de los derechos constitucionalmente protegidos del derecho a la prueba es el derecho a la valoración de la prueba. Este derecho implica que las pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas motiven la decisión judicial. Ahí podemos encontrar una diferencia entre la prueba tasada, sana crítica,
Con la prueba tasada, el legislador preestablecía el valor y el grado de convicción de cada tipo de prueba, lo cual hoy en día es inconstitucional, no es amparado por las leyes. Así que una parte, si advierte que el juzgador realiza una valoración por cada tipo de prueba, como que si este fuese una prueba tasada, indicando que está establecido en una norma, esta resultaría siendo inconstitucional, pues limita la valoración probatoria para cada caso concreto. No todos los medios probatorios de determinada naturaleza pueden valorarse en el mismo nivel, sino que estos deben ser valorados a cada caso concreto. De ahí que hoy en día, bajo la teoría de la valoración de la sana crítica, el juez otorga el valor a cada prueba de manera racional y congruente. Por otro lado, si la regla general o el derecho de las partes es el derecho a la prueba, pues también las partes tienen que sujetarse o limitarse su derecho a la prueba cuando tenga que respetarse el orden constitucional. De ahí es que nace la prueba prohibida. ¿Qué es la prueba prohibida? El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema han señalado lo siguiente. El Tribunal Constitucional nos señala que es un derecho fundamental a la no utilización o valoración de la prueba prohibida. Es decir, que si se va a introducir una prueba en el juicio, ¿no? O en el proceso, esta debe hacerse respetando un derecho fundamental, de tal manera que no se atropellen los derechos de la persona contra quien se va a utilizar esos medios probatorios o esos elementos probatorios. La Corte Suprema señala que la prueba prohibida es aquella prueba cuya obtención o actuaciones lesionan derechos fundamentales. Como vemos, la protección o el límite del derecho a la prueba está en la protección de los derechos fundamentales de las partes. Por tanto, prohíben que en su obtención o en su actuación se lesionan dichos derechos fundamentales. La prueba prohibida o también conocida como prueba ilícita, ¿no? Es diferente a la prueba irregular. La prueba prohibida o lícita, ¿no? Es la obtenida o actuada en vulneración a los derechos fundamentales. Es decir, se sanciona el atropello a los derechos fundamentales de todas las pruebas introducidas, de tal manera que la prueba prohibida afecta el rango constitucional, es decir, vulnera un bien jurídico protegido como los derechos fundamentales. En tanto, la prueba irregular no vulnera normas de rango constitucionales, sino de rango infraconstitucional, es decir, que están por debajo de la jerarquía de las normas de derechos fundamentales, que podrían estar regulados en las leyes. Por ejemplo, en esos casos se admite la validez y la eficacia de la prueba incorporada al proceso de forma irregular o ilegal. Las consecuencias jurídicas de la prueba prohibida, como sabemos, es la exclusión en la valoración, la regla de la exclusión. De acuerdo a la Corte Suprema, se produce la inadmisibilidad e ineficacia de la prueba ilícita, lo que hace que impida su valoración. En el acuerdo del Pleno Jurisdiccional Superior Nacional Penal del 2004, también señala lo mismo, que el efecto de la regla de exclusión de la consecuencia jurídica de la prueba prohibida es pues que impide su valoración.
En ello se incluye a la prueba directa e indirectamente obtenida de la violación de los derechos fundamentales. Ahí surge el término teoría del fruto del árbol prohibido envenenado. Pero existen excepciones a la regla de exclusión. Así pues, tenemos la fuente independiente, donde solo se excluye la prueba obtenida originalmente de la violación de los derechos fundamentales, mas no las pruebas derivadas de esta. En otro supuesto está el descubrimiento inevitable. Se valora aquellas pruebas que igualmente se hubieran obtenido lícitamente de no ocurrir la violación de los derechos fundamentales. Otra excepción a la regla de la exclusión es la buena fe. Se valora la prueba prohibida obtenida con violación sin intención, ya sea por error o ignorancia de los derechos fundamentales. Otro de los supuestos es el principio de proporcionalidad o ponderación, que permite la valoración de la prueba prohibida cuando están en juego intereses de mayor intensidad que los lesionados para su obtención. Verbigracia en casos de criminalidad organizada. Otro de los supuestos de excepción a la regla de exclusión, como hemos señalado, ¿no?, que se pueden usar la prueba prohibida, es cuando se da el nexo causal atenuado, es decir, cuando la ilicitud de la prueba se disipa o atenúa por efecto del tiempo. Otro de los supuestos es la infracción constitucional beneficiosa para el imputado, cuando se admite la prueba prohibida cuando ésta puede ser utilizada a favor del imputado. Tenemos otro supuesto que es la destrucción de la mentira del imputado. Es decir, que se puede aceptar la prueba prohibida a fin de atacar la credibilidad del imputado. Otro, cuando se trata de infracción constitucional ajena, o sea, que pueden ser valoradas las pruebas para condenar imputados no víctimas de la violación del derecho fundamental. Finalmente tenemos la teoría del riesgo, donde puede valorarse la prueba prohibida cuando es el propio imputado quien no cuida sus propias garantías constitucionales. Como ejemplo se expone a ser filmado en público. Ahora hablaremos sobre la prueba de oficio en el proceso penal. Hemos hablado sobre el derecho a la prueba. También hemos señalado que es el derecho de las partes que intervienen en el proceso penal. La excepción a la utilización de las pruebas por las partes es la prueba de oficio, que nos señala que el juez puede tener la potestad, ¿no?, de solicitar se actúen determinadas o determinados medios probatorios con la finalidad de generar convicción para resolver el caso. El artículo 385 del Código Procesal Penal, por ejemplo, señala la cual podrá ser ordenada por el juez previo debate de los intervinientes en caso se trata de una inspección o reconstrucción, siempre y cuando no se hayan realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara manifiestamente insuficiente, incluso puede disponer su práctica de oficio. Como vemos, se establece la posibilidad de que se practique una prueba de oficio, ¿no?, como les había señalado, para generar mayor convicción al momento de emitir un juicio al juez, ¿no? En el segundo numeral del artículo 385 también señala como una disposición de carácter excepcional, basado en lo indispensable o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, con el requisito que su dictador no reemplace la actuación propia de las partes. ¿Cuál es el rol del juez en el Código Procesal Penal del 2004? ¿Tiene facultades inquisitivas? Hemos señalado que la prueba de oficio es una excepción. A pesar de ello, el Código Procesal Penal lo regula como una posibilidad de que el juez pueda solicitar una prueba de oficio.
Por tanto, decimos que la prueba de oficio es una potestad de formular preguntas a las partes en el juicio oral e incluso solicitar el cumplimiento de ciertas diligencias, como el reconocimiento, la reconstrucción de los hechos u otras diligencias, ¿no?, que sirven para esclarecer la verdad de los hechos. En ese sentido, podemos decir, pues, que el juez respeta el sistema acusatorio. Son las reglas establecidas y a ello el juez no quiere decir que es un inquisitivo. La prueba de oficio vulnera el principio acusatorio. Consideramos que no, que el juez en uso de sus facultades, si es que las partes no propician las condiciones para generar el esclarecimiento de los hechos, claro está, el juez tendrá que ordenar la producción de pruebas por considerarlas indispensables para esclarecer la verdad, así como para que pueda valorar la eficacia de dichas pruebas al momento de la prueba de oficio. No vulnera el principio de imparcialidad del juez, ya que está señalado expresamente. Además, se establecen determinados criterios para evitar la parcialización del juez. Algunos instrumentos legales para garantizar esa imparcialidad es que el funcionario que instruye no juzga, la pérdida de iniciativa probatoria del juez como tercero imparcial, la carga de la prueba de responsabilidad penal corresponde al fiscal. Es decir, el juez no instruye la realización de las pruebas porque lo pone a debate de las partes para su introducción. La pérdida de iniciativa probatoria del juez como tercero imparcial también es uno de los instrumentos legales para garantizar su imparcialidad. Entonces, existen dos posiciones, a favor y en contra. A favor, si el proceso está solo a merced de las partes, no se llega a soluciones justas, manifiesta. En contra, el juez no puede suplir el rol de las partes. A favor, el juez puede utilizar esta facultad excepcional para alcanzar la verdad sobre los hechos cuando existan dudas o falta de información, nunca en desmedro de ninguna de las partes. La posición, en cambio, en contra, señala que el juez no tiene una teoría del caso y por lo tanto no tiene nada que acreditar. Las partes fijan el objeto del proceso. El juez asume el rol de mediador. Pero la posición a favor señala que la prueba de oficio no constituye una afectación al derecho de las partes, porque ésta se sujeta a contradicción, como lo habíamos señalado, ¿no? En cambio, la posición en contra señala que existe una afectación al principio de imparcialidad y al indubio pro reo. Como quiera que sea, la conclusión pues al que hemos arribado es que la prueba de oficio es aceptada por este sistema acusatorio. A continuación hablaremos sobre la prueba indiciaria. La prueba indiciaria es utilizada ante la insuficiencia o faltas de pruebas directas, siendo la prueba más importante en el proceso penal. Tiene el mismo valor que la prueba directa. Recordemos que en una investigación no siempre se puede probar de forma directa. Entonces el que acusa tendrá, en este caso el fiscal, tendrá que recabar un conjunto de indicios o elementos para poder, en este caso, acusar al imputado. Porque la falta de pruebas directas, ¿no?, hacen que resulta necesario utilizar la prueba indiciaria, ¿no? Para ello nos basamos en las presunciones lógicas acordes a la máxima de experiencia, ¿no?
que hacen que una vez identificado un indicio nos da un reflejo del hecho indicado. Recordemos que el indicio es un hecho o un dato probado que mediante un razonamiento lógico acredita la existencia de otro hecho desconocido pero vinculado al primero. ¿Cuáles son los requisitos para que la prueba indiciaria destruya la presunción de inocencia del imputado? El juez tendrá que valorar, al igual que el fiscal cuando postula, tendrá que acreditar o probar, ¿no?, la concurrencia de una pluralidad de indicios o excepcionalmente únicos, pero de singular fuerza acreditativa. Otro será que tendrá que probar que los indicios deben ser plenamente acreditativos, que los indicios deben ser periféricos al hecho, que los indicios deben relacionarse entre sí sin excluirse unos con otros, porque si no entrarían en contradicción. El enlace o presunción entre el indicio y el hecho indicado debe ajustarse a la lógica y a la máxima de las experiencias. Para terminar, debemos recordar algunos de los términos que se utilizan cuando se habla del sistema probatorio en el Código Procesal Penal. La fuente de prueba viene a ser el órgano material que se ubica en un llano previo y ajeno al proceso, del cual emana la información probatoria o elemento de prueba. El elemento de prueba es la información que emana de la fuente de prueba, relevante y útil para lo que se busca probar. El medio de prueba son los actos o vías formales mediante las cuales se introduce la información emanada de las fuentes de prueba en el proceso. El objeto de prueba es lo que se busca probar con los distintos medios de prueba. La prueba es la convicción generada en el juez sobre la existencia del objeto de la prueba. Finalmente, haremos una diferencia entre los actos de investigación y los actos de prueba. Muchas veces en el común de nosotros, en el inicio de la investigación preparatoria, hablamos sobre las pruebas, lo cual no es el término adecuado para referirnos tratando de investigaciones preparatorias. De ahí la diferencia entre actos de investigación y actos de prueba. Los actos de investigación es la búsqueda de elementos de convicción suficientes para acreditar el delito. Este término es utilizado durante la etapa de investigación. En cambio, los actos de prueba, ¿no?, son las actuaciones de los medios probatorios ante el juez y sometidos a contradicción. Recordemos que estos actos de investigación pueden ser ofrecidos como medios de prueba y una vez recién que son admitidos como pruebas, pueden ser actuados como medios probatorios, ¿no? De ahí que hablamos sobre actos de prueba. Durante el juicio oral o de manera durante el juicio oral, ¿no?, o de manera anticipada o preconstituida, también se pueden realizar actos de prueba. Finalizando, en la ejecución de los actos de investigación a veces es necesario restringir derechos fundamentales, como hemos señalado, ¿no?, siempre y cuando se cumplan con la restricción de derechos, ¿no?, de derechos que deben estar previamente fijadas en una ley, es decir, se deben respetar el principio de legalidad. Por otro lado, también se debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir, que las medidas restrictivas deben ser adecuadas, idóneas, útiles para lograr el fin, necesarias, no hay otra manera menos gravosa de lograr el fin, de tal modo que sea estrictamente proporcional al fin que se busca conseguir.
ya sea que la intensidad de la afectación al derecho debe ser menor o igual a la intensidad del fin logrado. Y finalmente, ¿no? Se debe cumplir con el principio de jurisdiccionalidad, es decir, que la restricción de derechos debe ordenarse o convalidarse por el órgano jurisdiccional. Muchas gracias.